Enrique I es el único rey castellano que nunca llegó a gobernar, ya que falleció cuando solo contaba 13 años. Entre los años 1214 y 1217, Castilla vivió una lucha por el poder entre los linajes nobiliarios que apoyaban o no la regencia de Berenguela, la hermana de Enrique I. En el año 1214 moría Alfonso VIII. Su heredero era Enrique, de 10 años de edad, porque desde 1211, a la muerte de su hermano Fernando, era el único varón en la familia. Alfonso VIII nombró a su esposa Leonor de Plantagenet como la tutora y regente del reino hasta la mayoría de edad de Enrique, pero 24 días después murió Leonor, pasando la tutoría y la regencia a su hija Berenguela, que residía en la corte desde el año 1204, cuando su matrimonio con Alfonso IX de León fue anulado por decisión papal. Los apoyos que tuvo la regencia fueron los designados por el testamento de Alfonso VIII, el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, el obispo de Palencia, Tello Telle de Meneses, el mayordomo real, Gonzalo Rodríguez de Girón, y la abadesa de San Andrés del Arroyo, la condesa de Mencía. Berenguela procuró mantener el statu quo heredado de su padre, respetando los derechos de todos, nobles, caballeros, clérigos y ciudadanos. Sin embargo, pronto surgieron las insidias y las intrigas entre algunos miembros de la nobleza, en particular la familia de los Lara, los hijos de Nuño Pérez de Lara, el que fue tutor y regente durante la minoría de Alfonso VIII, que consideraban que tenían más derechos a ocupar la tutoría y la regencia de Enrique I. Su líder era Álvaro Núñez de Lara, era el alférez real de Castilla. En mayo de 1215, Berenguela cedió la custodia a Álvaro. ¿Cómo lo hizo? Prometió a García Lorenzo, el custodio y el educador de Enrique I, nombrado por Berenguela, la cesión de una villa cercana a Torquemada, si convencía al rey de que le aceptara su custodia. Conseguida la custodia y el afecto del niño del rey, pidió a Berenguela la regencia. Esta se la concedió por temor a una guerra civil, dado el poderío militar de los Lara y de sus partidarios, pero puso sus condiciones. Álvaro debía prestar juramento ante el arzobispo de Toledo de que no impondría tributos extraordinarios, no haría la guerra contra reinos vecinos y mantendría el reino sin cambios hasta la mayoría de edad de Enrique. Pero Álvaro no cumplió el juramento. Apoyándose en su fuerza económica y militar de su familia y en las órdenes militares a las que hizo importantes donaciones, desposeyó a Berenguela de tierras y castillos, confiando en que la falta de recursos la desanimaría para inmiscuirse en el gobierno del reino, y hostigó y marginó de los cargos tanto a la nobleza como al clero que no le apoyaban. Sus ataques a la Iglesia fueron de tal magnitud que el deán de Toledo, en ausencia del arzobispo que estaba en el concilio de Letrán, le excomulgó en noviembre de 1215, obligándole a restituir todo lo robado, ya que se había quedado con las tercias, parte de los diezmos eclesiásticos. En febrero de 1216 Álvaro se disculpó públicamente y prometió no volver a cobrar las tercias. Ese mismo mes se convocó en Valladolid una curia extraordinaria, donde los ricos hombres castellanos, con el apoyo de Berenguela, acordaron hacer frente a los Lara. A finales de mayo la situación en Castilla era tan peligrosa que Berenguela se refugió en el castillo de Autillo de Campos, cerca de Carrión, junto con su hermana Leonor, amparada por las familias de los Tellez y los Girón, y envió a su hijo Fernando a la corte de León para asegurar la sucesión al trono. En agosto de 1216 fracasó el acuerdo entre la nobleza y los Lara para evitar una guerra civil, y Berenguela no estuvo presente en dicha reunión, bien porque no fue avisada o bien por decisión propia. Mientras tanto, Enrique I era prácticamente un rehén de Álvaro y deseaba volver con su hermana Berenguela. Álvaro, para retenerlo y contrarrestar el acercamiento de Berenguela a Alfonso IX, buscó apoyos exteriores. Para ello, buscó matrimonio para Enrique I. En primer lugar, la casó con Mafalda, hija de Sancho I de Portugal, a pesar de la gran diferencia de edad. Él tenía 11 años y ella 21. El matrimonio nunca llegó a consumarse y fue anulado por Inocencio III, aduciendo consanguinidad. El obispo de Tarazona fue el encargado de ejecutar dicha orden papal y si no obedecían los castigaría con la excomunión.
Tras este fracaso, Álvaro se acercó a León y acordó con Alfonso IX el matrimonio entre Enrique I y Sancha, la hija de Alfonso IX, y Teresa de Portugal, pretendiendo con ello la unión de los dos reinos, Castilla y León, y apartar de la línea sucesoria a Fernando en ambos reinos. Además de estar viciado por la edad, era incompatible por asuntos de consanguinidad. No llegó a celebrarse debido a la muerte de Enrique I, pero Alfonso IX quedó bastante conforme con estas negociaciones, recompensando a Álvaro Núñez de Lara con una mayordomía en León. En otoño de 1216, Álvaro reclamó, en nombre de Enrique I, la entrega de los territorios y castillos de las Arras de Berenguela cuando casó con Alfonso IX. Berenguela envió un mensajero a la corte de Castilla para conocer la situación de su hermano, pero este fue descubierto y ahorcado. Álvaro hizo público una carta falsa del mensajero donde decía que Berenguela ordenaba el envenenamiento de Enrique I. Con ello lo que quería provocar era un distanciamiento entre los hermanos. Después de este incidente, Berenguela y sus partidarios decidieron preparar un plan para sacar a Enrique I de la corte. Para ello enviaron a Rodrigo González de Valverde, pero este fue descubierto y encerrado en la fortaleza de Alarcón. La respuesta de Álvaro fue contundente: expulsión de la corte de todos los partidarios de Berenguela y la toma del castillo de Montalegre y el asedio de los castillos de Villalba, de Alcores y de Autillo, donde estaba refugiada Berenguela. Después de fracasar en ambos asedios, Álvaro y Enrique I marcharon a Palencia, hospedándose en el Palacio Episcopal. Allí, el 6 de junio de 1217, tuvo lugar el accidente. Enrique jugaba con otros muchachos y una teja impactó contra su cabeza, produciéndole una hemorragia interna. Se le practicó una trepanación por un médico judío, pero no fue posible salvarle la vida. Se cuenta, no sabemos si es una leyenda, de que dos muchachos fueron acusados de haber lanzado la teja contra Enrique I. Fueron detenidos y trasladados a Madrid, encerrados en las torres del palacio de Pedro Laso y degollados con una daga. Álvaro intentó ocultar el cadáver en el castillo de Tariego de Cerrato, entre Burgos y Dueñas, pero Berenguela se enteró y envió a León nobles de su confianza para traer a Fernando antes de que Alfonso IX tuviera conocimiento de todo lo que había sucedido. Lo hizo porque en esos momentos Berenguela era por derecho reina de Castilla y Fernando su heredero, reconocido en la curia de Carrión de 1188. Por lo tanto, su permanencia en León podría ser peligrosa al convertirse en un rival de su padre en una posible disputa por la corona de Castilla, ya que Alfonso IX alegaba sus derechos según el Tratado de Sagún de 1158, firmado por Sancho III de Castilla y Fernando II de León, que decía que si alguno de ellos moría sin descendencia, el reino del finado sería heredado por el otro. Enrique I muere sin descendencia y Fernando no desciende directamente de Alfonso VIII. Berenguela convocó una junta en Autillo con la presencia de los importantes linajes castellanos y presentó un plan: entregar el poder a su hijo Fernando. Berenguela tuvo que convencer a su hijo para que accediera al trono de Castilla porque no quería enemistarse con su padre.